Hola, ¿qué tal? Bonita tarde lluviosa en hoy martes 23 de junio del 2026. Aquí en el Valle de México, en el municipio de Cuautitlán, México, porque también hay Cuautitlán Izcalli. Estamos en Cuautitlán, México. Hace aproximadamente 25 minutos creo que aún sigue la lluvia, pero estuvo lloviendo y lloviendo muy fuerte. Pero bueno, vamos a darles a conocer las noticias a nivel nacional e internacional para que usted se entere no solamente del fútbol, sino también de todo lo que está pasando a nivel social, político y económico. El War Room, Andy, la mano no tan invisible. Desde el primer día del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, Andy López Beltrán le hizo saber a su círculo cercano que iban por la grande. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se sintió con el derecho natural de ser considerado el candidato presidencial de Morena para el 2030 y actuó en consecuencia: dinero, poder y posiciones. Veamos el siguiente video. De esa manera se han dedicado a atacarnos, pero no hay pruebas. Hemos hecho el emplazamiento en múltiples ocasiones y hemos aclarado señalamientos pidiendo que hayan pruebas reales de las cosas. Todos son conjeturas y todos son supuestos. Desde el primer día del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, Andrés Manuel López Beltrán le hizo saber a su círculo cercano que iban por la grande. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se sintió con el derecho natural de ser considerado el candidato presidencial de Morena en el 2030 y actuó en consecuencia. No solo se dedicó a comunicar que él y su hermano Gonzalo López Beltrán serían los interlocutores por excelencia con Palenque, es decir, con su padre, el líder político y moral del movimiento de la Cuarta Transformación. Andy, quien ahora exige que lo llamen Andrés Manuel, también fue capaz de colocar en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a una poderosa red de amigos y correligionarios, leales a su proyecto político personal. Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo, Antonio Martínez Dañino en el Sistema de Administración Tributaria, Juan Pablo de Botton pasaba de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda a controlar las finanzas públicas de la capital en la administración de Clara Brugada. Paulina García Moreno haría lo mismo en el gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. Alejandro Calderón Alipi daría refugio a los contratistas federales del IMSS Bienestar en el gobierno de Javier May en Tabasco. Y Daniel Asaf, el antiguo jefe de la ayudantía presidencial, seguía comandando una red de tráfico de influencias en el sistema de contrataciones públicas de Pemex. Dinero, poder y posiciones al servicio de la candidatura presidencial de Andy López Beltrán en el 2030. Sin embargo, un nombre destaca en la red de nepotismo y amiguismo de los hijos del expresidente, Carlos Torres Rosas, quien retuvo su puesto como coordinador general de programas del bienestar en Palacio Nacional y además fue nombrado secretario técnico del Gabinete de Presidencia. Uno de los amigos más cercanos a Andrés Manuel López Beltrán se instaló en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum Pardo. La lealtad de Carlos Torres Rosas hacia la familia López Obrador y López Beltrán trasciende generaciones. Su padre, originario de la comarca lagunera, fue un antiguo líder social de la izquierda, con décadas de relación personal con el expresidente. Después de que Morena perdió posiciones en el Congreso en la elección de 2021, Andrés Manuel López Obrador decidió sustituir a Gabriel García Hernández con Carlos Torres Rosas para manejar la operación territorial y electoral de los programas sociales. Para fines prácticos, le endosó la responsabilidad de los programas sociales a un nodo de poder de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán. El martes 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Carlos Torres Rosas como director general de Nacional Financiera y Bancomex, la posición más relevante de la banca de desarrollo en México. El nombramiento de uno de los inseparables, de Andy López Beltrán, sugiere que a pesar de sus constantes fracasos políticos y electorales, el hijo del expresidente mantiene una influencia significativa en la administración federal. No importó que Andrés Manuel López Beltrán fuera el rostro de las derrotas en los comicios locales de Coahuila, Durango y Veracruz. No importó el escándalo del viaje a Tokio. No importaron tampoco las revelaciones de una investigación federal que lo señalan como una persona de interés en un entramado de huachicol fiscal, ni que su antiguo chofer Javier Núñez López apareció señalado en un expediente de la Corte del Distrito Sur de Houston como un epicentro de tráfico de influencias en la asignación de contratos de Pemex Exploración y Producción. Nada de eso es relevante, porque su nombre le garantiza impunidad jurídica y política.
El desembarco de Carlos Torres Rosas en Nacional Financiera Bancomex implica una reconquista para la red de Andy. En el primer tramo del sexenio de López Obrador, Juan Pablo de Botton fue nombrado como jefe de la banca de desarrollo. Lo acompañó Paulina Moreno García como directora general adjunta de Administración y Finanzas de Nacional Financiera. El territorio es estratégico. Esta es la oficina que decide el destino de créditos por miles de millones de pesos para proyectos prioritarios del país. La relación entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán ha sido tensa. La designación de Carlos Torres Rosas, el otorgamiento de una nueva posición de poder a la red de los hijos del expresidente, genera una disonancia cognitiva. Aunque Palacio Nacional ha permitido la continuidad de la influencia de Andy, también ha colocado frenos a su poder. Sheinbaum avaló que el gobernador de Durango, Esteban Villegas, implementara operativos de la Policía Estatal contra las estructuras territoriales de López Beltrán en la elección local de Durango en 2025. La mandataria permitió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República abrieran una investigación contra Icon Midstream, una importante firma energética con sede en Houston, que está bajo la mira por sus relaciones políticas y por su presunto involucramiento en actividades de huachicol fiscal. En la reciente visita del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos a Palacio Nacional, Mark Wayne-Mullin, entregó un sobre a Claudia Sheinbaum que contenía, entre otros asuntos, información sobre las conexiones de López Beltrán con Icon Midstream. Esto provocó la salida de Andy, de la Secretaría de Organización de Morena. Por eso sorprende la decisión de colocar a Carlos Torres Rosas en Nacional Financiera Bancomex. Es una reacción de palenque. El manejo político que Sheinbaum ha hecho de su relación con Andy podría describirse como un péndulo que va y viene de regreso. La presidenta no se termina de sacudir su influencia. Andrés Manuel López Beltrán opera como una mano invisible dentro del gobierno federal. No obstante, esta mano es cada vez menos invisible, más evidente y asertiva. Aunque Carlos Torres Rosas tiene credenciales académicas correctas, una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Bath y estudios de finanzas por la Escuela de Administración de la Universidad Erasmus en Rotterdam, el funcionario no tiene experiencia práctica en la banca de desarrollo, la banca tradicional o el sistema financiero mexicano. Su designación es el reflejo de la gran tragedia política de la presidenta Claudia Sheinbaum. No tiene equipo propio, suficiente para cubrir las posiciones relevantes de la administración. Por si fuera poco, el nombramiento no fue consultado con el secretario de Hacienda Edgar Amador, de acuerdo a personas con conocimiento del asunto. Amador está evaluando si pone su renuncia sobre la mesa. No hace mucho tiempo, un secretario de Hacienda renunció al gobierno por razones similares. Rogelio Ramírez de la O, un reconocido economista que durante años se dedicó a la consultoría privada, le dijo al expresidente López Obrador y a la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum que se quedaría a cargo de las finanzas nacionales si le permitía nombrar a los titulares financieros de Pemex, CFE, el IMSS, así como los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación. No le cumplieron. Y hoy despacha nuevamente, desde Houston, su negocio consultoría empresarial. El gobierno colocó en estas posiciones a personal sin experiencia financiera técnica, que en algunos casos ni siquiera reúne los requisitos legales para ocupar el puesto. El secretario Edgar Amador no tiene equipo propio, como tampoco lo tuvo Rogelio Ramírez de la O hasta cierto punto. Carlos Torres Rosas sustituye en la banca de desarrollo al único perfil recomendado por el exsecretario de Hacienda, Roberto Lázari, quien hoy es el embajador de México en Washington. Un importante empresario del sector financiero mexicano con conocimiento del manejo interno de Hacienda describe de esta manera el nombramiento de Carlos Torres Rosas y su relación con Andrés Manuel López Beltrán. Mi impresión es que le quieren cuidar las espaldas al hijo del expresidente. A mí realmente me afectaría, ¿no? Si fueran ataques sustentados, con pruebas, sustentados en la realidad. La realidad es que nada de eso es cierto. Estamos de regreso. ¿Se acuerdan de esa mujer, de ese partido, gran partido político, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que decía ser la valiente, la que juraba amor eterno a dicho partido y que iba a defender al Estado de México de Morena? Pues dicho lema se terminó. Veamos el siguiente video. ¿Se acuerdan ustedes de Alejandra del Moral, la candidata valiente? Esa que juraba amor eterno al PRI y que iba a defender al Estado de México con la vida de Morena. Pues ¿qué creen? Que la valentía se le acabó, o más bien se le mudó de color.
Milagro en la 4T. Alejandra del Moral, ya morenista, descubrió que las tranzas no se destruyen, solo se transforman. Dejó el tricolor para ponerse el guinda, pero se llevó todas las mismas mañas en una maleta. Hoy le vamos a revelar cómo la nueva adquisición de Morena ya empezó a ser de las suyas. La misma tranza, otro color. Quédense, porque lo que descubrimos ni en sus peores pesadillas en el PRI se lo imaginaban. Así de valiente salió Alejandra del Moral. El PRIAN, el origen de todos los males del país, el causante de cada desgracia de los ciudadanos, aquel cuya cuna vio nacer a los más corruptos y a los seres más malvados de la historia de México y del país. En ese averno de degeneración y putrefacción nació alguien que rechazó la podredumbre del tricolor para irse a Morena. Una valiente, muy valiente, porque dejaría esa degeneración del PRI para irse a Morena. Su nombre, Alejandra del Moral Vela. Paulina Alejandra del Moral Vela nació en Cuautitlán Izcalli el 22 de agosto de 1983. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó como licenciada. Ella realizó una maestría en Administración y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, SFIFI. En 2006 participó en su primera contienda electoral, al ser candidata a diputada local por el Distrito 43 con cabecera en Cuautitlán Izcalli. En ese mismo año se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de México. Todo esto priista. En 2009, por el PRI ganó las elecciones para presidente municipal de Cuautitlán Izcalli. Con esa victoria de la priista se convirtió en la primera mujer en ganar una alcaldía y en la alcaldesa más joven del país. En 2012 fue elegida diputada federal por el Distrito 7 con cabecera en Cuautitlán Izcalli, en Estado de México. Y llegó su primer escandalito, no podía faltar, un fraude de 115 millones de pesos, pero estaba en el PRI. Seguro le engañaron. Ella no sabía lo que hacía, estaba chava, era inocente, era pura. Vamos a ver. En 2022, el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, una asociación civil, revivió información sobre una denuncia que habían interpuesto en su contra por haber cometido un fraude de 115 millones de pesos durante su mandato como alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. En ese municipio, la empresa Promoción y Desarrollos Urbi construyó desde 2006 unos fraccionamientos que serían parte de una urbanización de las colonias Hacienda Balboa y Quinta Monte Carlo. La empresa dejó inconclusas las obras y las vendió a sobreprecio. La denuncia fue interpuesta el 26 de abril de 2011. Las casas se vendieron entre 1.7 y 2.5 millones de pesos y fueron entregadas con vicios ocultos. No había acta de término de obra y el municipio no les daba servicios públicos. Alejandra del Moral, dice la denuncia, que aporta 25 pruebas, simuló el acta de entrega-recepción del conjunto urbano con una entrega parcial y así favorecer a la empresa. Fueron dos denuncias, una del Fuero Común y otra federal, en donde aparecían los nombres de Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila, hoy también comparsa de Morena, desde el Partido Verde. Los demandantes añadieron que en su momento la denuncia que le habían hecho simplemente no prosperó debido a que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, la protegió para evitar que ella fuera enjuiciada. Incluso el 31 de julio del 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en donde reconoce que no hubo unidades de evaluación en el Banco de Desarrollo y en tal sentido las casas del conjunto Urbi Hacienda Balboa fueron sobrevaluadas por más del 50% de su valor real. Pero era el PRI. La tenía engañada, hipnotizada. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Recordemos, en este mundo todo es culpa del PRI de Calderón. Seguro este último Calderón le hechizaba y le hacía hacer cosas muy malas a Alejandra. En febrero del 2015 fue nombrada directora general del entonces Bansefi, hoy Banco del Bienestar, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Ella ha sido priista toda la vida. En octubre del 2016 incorporó al gabinete del entonces priista Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, como secretaria del Trabajo. En febrero del 2017 tomó protesta como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. A finales de ese mismo año se le designó como secretaria de Desarrollo Social por el gobernador Alfredo del Mazo Maza. En 2022, Del Moral anunció su renuncia a la dirigencia del partido del PRI para poder contender a la gubernatura del Estado de México. Y como candidata, así hablaba de Morena, la que hoy está en Morena. ¿Quién tiene la capacidad de gobernar el Estado de México? De los 11 municipios que tenemos alerta de género, 7 son gobernados por Morena. Para quien la conoce, Alejandra del Moral es una mujer de amplio léxico.
y conocida por sus exabruptos en público hacia su personal. Hace algunos años la recuerdan salir de una reunión de gabinete encabezada por Alfredo del Mazo para exigir un teléfono de quien fuera para hacer una llamada. Se lo arrebató alguien. Pero en campaña sus gritos no llegaron, se colocó a sí misma el mote de valiente y no era una mala palabra, simplemente era la arenga mínima y muy ridícula en ella. Vea usted. Y la gente. Es la única manera de proteger a tu familia. Hagamos comunidad, porque unir es resolver. Ale del Moral, gobernadora valiente. Candidata de la coalición Va por el Estado de México, PRI. Y su campaña de la priista terminó abruptamente porque hubo una nueva acusación de fraude. A 4 días de que se llevara a cabo la elección a la gubernatura del Estado de México, una investigación periodística dio a conocer una presunta red de corrupción mediante empresas fantasma en la administración de Alfredo del Mazo Maza, en la que podría estar involucrada la candidata a la titularidad del Ejecutivo local, Alejandra del Moral. Entre 2018 y 2022, el gobierno del Estado de México habría contratado alrededor de 15 empresas fantasma. Mediante la celebración de 40 contratos, toda esta actividad tendría un valor de 5,000 millones de pesos. En los contratos estarían implicados algunos de los principales cuadros del PRI, entre los que destacarían presuntamente Eric Sevilla Montes de Oca, Alejandra del Moral, presidente entonces del tricolor mexiquense y la candidata del instituto a la gubernatura cuando se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral. La valiente, acusada de fraude en 2 ocasiones, perdió la elección el 2 de junio del 2023 y muy envalentonada porque es valiente, dice, el 23 de mayo del 2024 hizo pública su renuncia al PRI. Ese mismo día, el día de su renuncia al PRI, se hizo público que Del Moral se había reunido con Claudia Sheinbaum, entonces candidata a la presidencia de México por Morena. Ella la había buscado en palabras de la piopa presidenta, es decir, fue a pedir su huesito a Alejandra del Moral. El 4 de octubre del 2024 se anunció la incorporación al gobierno de Claudia Sheinbaum como directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXID. A esto se le sumaron los cuestionamientos en torno al hecho de que si la política contaba con preparación y los conocimientos necesarios para ejercer el cargo en 2021. Se sabe, simplemente le dieron un hueso por hacerse y quedarse callada. Pero hay un detallito. Dejó otra transita en el Estado de México como priista por acabar su campaña, según una investigación del periodista Juan Gabriel González Cruz. Según fuentes del PRI en el Estado de México, los jefes de campaña de Del Moral y el PRI del Estado de México fueron requeridos recientemente por un monto superior a los 30 millones de pesos, ya que en el 2023 quedaron a deber los utilitarios de la candidata valiente. Incluso las notificaciones de los recursos están en su último tramo judicial y han llegado a domicilios del exclusivo fraccionamiento de Los Encinos, en Lerma, donde, entre otros, tiene casa la mismísima Alejandra del Moral. Valiente, sí, valiente como quien denuncia la pérdida de principios, señala la dirigencia y advierte que antes que Morena estaba la destrucción, admirable, firme, congruente y casi incorruptible Alejandra del Moral, eso decía. Y sin embargo, en un giro casi místico, terminó abrazando justo aquello que había señalado y que había jurado destruir. Pero ahora, ella en Morena, todo era distinto. Lo que antes era ruina se volvió virtud, lo cuestionable se volvió aceptable y la pureza, curiosamente, la envolvió justo al cruzar de bando. Y por cierto, en ese huesito que tiene no le va nada mal. Según la plataforma Nómina Transparente, ella tendría un sueldo bruto de 184,000 pesos y neto de 127,000 al mes. Es decir, que si no la corren, la valentía de Alejandra del Moral costará a los mexicanos unos 10 millones de pesos aproximadamente. Pero algo pasó. La tricolor, la que se fue por corruptelas del PRI, ahora ya está haciendo tranzas en Morena. El periodista Manuel López San Martín reveló una presunta red de corrupción al interior de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, donde anda la valiente. Se habrían canalizado 230 millones de pesos a empresas vinculadas entre sí en un esquema caracterizado por contratos opacos y adjudicaciones directas que involucran directamente a la expriista, hoy morenista, Alejandra del Moral. Los recursos fueron asignados a distintas razones sociales que comparten socios, contactos y vínculos, lo que apunta a posibles mecanismos de simulación o triangulación dentro del organismo federal. Entre las empresas identificadas destacan Profesionales en Comercialización Verdeme, Sociedad Anónima y Rommel Security Private, de quienes recibieron múltiples contratos entre 2024 y 2025, varios de ellos sin información pública completa. Los montos individuales van de 250,000 pesos hasta 23 millones por contrato, acumulando en conjunto 230 millones de pesos con repetición de nombres en los registros. Y entonces uno se pregunta con genuina curiosidad,
¿Qué pasó con la princesa regenerada? ¿Ya no tiene el manto protector de Juan Ramón de la Fuente? Aquella que cruzó el umbral del pecado tricolor hacia la pureza guinda prometiendo redención, pero que curiosamente llegó con el equipaje intacto, contratos opacos, nombres repetidos y millones que se mueven más rápido que las explicaciones valientes de ella. Porque claro, no era corrupción. Bueno, en el PRI sí. Ahora es transformación. No eran las mismas prácticas, era otra versión, más moderna, más sofisticada, más conveniente, más cuartamente transformada. ¿O será que la pureza no era más que maquillaje de temporada? ¿Que el problema nunca fue el color sino las costumbres? ¿O tampoco sabemos? A Morena a lo mejor le gustan las tranzas y por eso metió a esta priista como morenista. Y la duda deja de ser retórica para volverse incómodamente clara. ¿El problema era el PRI? ¿O simplemente fueron las mañas de Alejandra que hoy ya encontraron un nuevo hogar en Morena? Estamos de regreso. A continuación aparecerá un video de Latinos que conduce Carlos Loret de Mola, en el cual menciona lo siguiente: la explicación de la Marina sobre el choque de una patrulla costera en Quintana Roo abrió el debate por el lenguaje oficial para describir accidentes. Corre video. De los creadores de "no se descarriló el tren, interrumpió su flujo sobre las vías". No hay nuevos impuestos, se actualizaron impuestos que no existían. No se inundó, ingresó agua desde el exterior. No es un bache, es un registro mal tapado. Hoy la 4T nos trae, no fue un choque, fue un contacto no intencional. Es que son una chulada, ¿no? En Quintana Roo, un buque de la Secretaría de Marina chocó contra otra embarcación al llegar al muelle de la Quinta Región Naval. Afortunadamente no hubo personas heridas. Se activaron los protocolos de seguridad marítima, evaluaciones para determinar las causas del accidente, pero cuando la Marina informó del caso, en su cuenta de X puso: la patrulla costera Uxmal presentó una posible falla en su sistema de embrague, lo que derivó en un contacto no intencional con una embarcación de carga. ¿Por qué no pueden decir las cosas por su nombre? El momento de este contacto no intencional fue captado en video y rápido se viralizó. ¡No puede ser cierto! ¡Es increíble, María! ¡Increíble! Estamos de regreso, igual que la lluvia, otra vez regresó. El interés de México ya no es lo deportivo, es pura lana. Por eso estamos como estamos. Veamos el siguiente video. Para aclarar una cosa, porque el interés de México ya no es el mendigo deportivo, es pura lana. Y por esto estamos como estamos, de veras, en la calle. El último mundial, a ver, vergüenza. Y ahorita dime quién tiene seguridad, con todo tu corazón. ¿Tú estás seguro que México va a hacer un buen papel? No, iba a repetir o iba a comentar exactamente lo que acabas de decir. Es tan fácil como decir, ¿quiénes son los dueños del fútbol mexicano? Exacto. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que ponen el dinero? ¿Quiénes son los que invierten? Ellos son su juguete, y hacen de su juguete lo que se les hincha las narices. No les importa el tema deportivo, estoy de acuerdo, y nunca les importa. Estamos de regreso, con el siguiente video terminamos. Mismo que es de Patricia Rodríguez y dice lo siguiente: así poco a poco se van a quedar como esos países dirigidos por dictadores, pero vivan la transformación de cuarta, dicen sus seguidores. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarme el día de hoy. Les queremos recordar que el día de mañana la selección mexicana juega el último partido de la fase de grupos. Sin más, nos estaremos viendo en una próxima emisión y cuídense, tápense porque está lloviendo en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. Hasta luego. No tenemos material para trabajar. Específicamente no tenemos material estéril, no tenemos para realizar cirugías, para realizar una curación sencilla.
ni para atender partos, ni para atender cesáreas, ni para alguna cirugía programada tampoco. Entonces sí estamos en una situación crítica. El día de hoy platicamos con nuestros compañeros, con los jefes de servicio, que son los que están aquí presentes. Tenemos áreas críticas como son el área de ginecobstetricia, el área de los quirófanos, el área de la selle y el área de tococirugía, que es donde atendemos a las pacientes embarazadas. Eso no quiere decir que el hospital no esté también en esa situación. Al final de cuentas, el material que nosotros utilizamos, el material que se manda a esterilizar, es para atender a todos los pacientes. Entonces, el día de hoy tuvimos una reunión también con la autoridad del hospital. Estuvimos en contacto con autoridades del ISSSTE Bienestar Estatal y pues hasta ahorita no tenemos una respuesta que sea favorable para que nosotros podamos seguir laborando. Sin embargo, con esta problemática, nosotros como trabajadores y mis compañeros siguen haciendo el trabajo, pero no podemos estar en estas circunstancias. Por esta razón, nosotros hacemos un llamado, primero, pues hacer responsable a la autoridad, al gobierno del Estado, a ISSSTE Bienestar y a Servicios de Salud, y queremos deslindar a nuestros compañeros de una situación legal que se llegue a presentar por la falta de este material, que es una responsabilidad institucional, no es responsabilidad de los trabajadores. Queremos también dejar claro a la población oaxaqueña que nosotros no estamos suspendiendo actividades hasta el día de hoy, están abiertas las puertas del hospital, está abierto el área de urgencias, no podemos suspender, tenemos nosotros nos hemos formado en relación a lo que es algo moral. Nosotros no podemos suspender ni tampoco podemos no atender a pacientes. Somos un hospital cero rechazo, sin embargo no podemos seguir laborando en estas condiciones. Pero el día de hoy sí nos encontramos en una situación crítica. El día de hoy no podemos cerrar nuestras puertas, no podemos decirle no a una paciente, pero no podemos atender porque no tenemos con qué trabajar. No tenemos material estéril, no tenemos medicamentos, estamos en desabasto, en un 50%, material de insumos lo mismo. Nos quieren mandar material estéril, es desechable, pero eso no nos funciona. Entonces hacemos un llamado a todos, al gobierno del Estado, a la autoridad del ISSSTE Bienestar, al Servicio de Salud, que atiendan de manera urgente la problemática del doctor Aurelio Valdivieso.